Lectio Divina, domingo 14 durante el año. Jesús muy humano. Marcos 6, versículos del 1 al 6. Espíritu Santo, renueva nuestro bautismo y concédenos el don de ser profetas del amor de Dios en tiempos difíciles. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre. Escuchamos su palabra. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? Yo soy el buen pastor y por amor mi vida. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Es palabra de Dios. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento. Comentario del texto. ¿Qué dice? Jesús era parte de su pueblo, vivió sumergido en su cultura, pero fue infinitamente más allá. Recibió una educación humana progresiva de manos de María, de José y de su comunidad. Aquel paisaje, aquellas oraciones, el ejemplo de María y José hubieran podido formar un santo de la antigua alianza, un profeta como Juan el Bautista. Pero su Padre Dios le fue dando la sabiduría divina que él fue descubriendo y experimentando, la verdad de Dios en todas las cosas y el poder de su amor. Así crecía con inteligencia y con el corazón. Era la verdad, el camino y la vida. Necesitaba aprender a ser camino y vida. Si su inteligencia crecía como un río, su amor aumentaba como un incendio. María, que disfrutaba verlo crecer en humanidad y divinidad, lo animó en Caná de Galilea a hacer su primer milagro
y a ocuparse de las cosas de su Padre, como Jesús mismo había descubierto cuando se quedó en el templo con los doctores de la ley. Era la verdad, pero los 30 años de su vida oculta, de divinidad eclipsada, fueron mostrando progresivamente su luz. Y cuando la luz se hizo definitivamente clara, los hombres no la recibieron. Jesús vuelve de su primera salida con sus discípulos en la que curó enfermos, endemoniados y resucitado muertos. La gente está fascinada frente a la palabra llena de autoridad y a los signos de poder que hace Jesús. En cambio, los suyos, sus vecinos y parientes de Nazaret, no se muestran dispuestos a aceptar su palabra. Los escandaliza. Tienen para él un proyecto comunitario localista. A pesar de ese rechazo, el reino sigue actuando, aunque a veces no pueda manifestarse plenamente a causa de su falta de fe. El profeta pronuncia una palabra viva y eficaz, pero esa palabra no es suya, sino de Dios. Así habla el Señor. Y muchas veces vivieron la incomprensión, el rechazo y el martirio. El profeta por excelencia es Jesús. Él es más que un profeta, porque no solo habla en nombre de Dios, sino que es la palabra misma de Dios, el Verbo encarnado en María. Reflexión. ¿Qué me dice? La situación del pueblo de Nazaret frente a Jesús se repite muchas veces en la vida de nuestras comunidades. De ahí la necesidad de volver a tomar conciencia de quién es Jesús para nosotros. La familiaridad con Él, tan hermosa por otra parte, puede hacernos olvidar, si no la ponemos en su justo medio, la grandeza, la santidad, la divinidad de aquel a quien llamamos hermano y también Señor. Podemos preguntar si en nuestra oración personal y comunitaria atribuimos su verdadero valor a la majestad de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. El hecho de reconocer en Jesús al Hijo de Dios y Señor, que también es mi hermano, tiene que expresarse en gestos concretos como la lectura orante de la palabra, la lección divina, la participación activa en la liturgia y la práctica del amor fraterno. La palabra nos invita a meditar sobre la vocación profética de la que cada uno de nosotros participa por el bautismo. Profeta es la persona llamada por Dios para hablar en su nombre delante de sus hermanos. Somos enviados con la misma autoridad que aquel que nos envía a anunciar su palabra. Quizás para muchos, el primer lugar del anuncio será su casa, su patria, su familia. Allí suelen encontrarse las mismas piedras de tropiezo que encontró Jesús. Es difícil ser testigo donde nos conocen bien. El testimonio profético nace de una certeza fundamental. Su mensaje no le pertenece. El profeta es un enviado. ¿Cómo le cuesta al Santo Padre ser oído en su tierra? La multitud aclama su mensaje de amor y de paz, de justicia y de solidaridad. Pero acá es juzgado con criterio humano,
político partidista no se muestran dispuestos a aceptar su palabra. Los escandaliza. Tienen para él un proyecto comunitario localista. ¿Cómo nos cuesta reconocer que Dios envía profetas que anuncian y denuncian, y que su reino no es de este mundo, y que crece aunque no lo veamos? Nuestra vida cotidiana en el hogar, el trabajo, la escuela, la universidad, la calle, debe convertirse en un testimonio profético. Así, los pequeños gestos de cada día podrán convertirse en evangelio, gestos proféticos como los que hacían los profetas de Israel y el mismo Jesús. El profeta es un hombre de oración. Ha vivido la experiencia de la presencia y del amor de Dios y no puede callar lo que ha visto y oído. El profeta es el hombre de la palabra. Lee y medita la palabra hasta que ella penetra de lleno en su existencia. El profeta se deja modelar por la palabra y él mismo se convierte en palabra. Como los profetas, quiere comerla para después anunciarla. El profeta de hoy debe ser humilde. Las grandezas que oye de parte de Dios no pueden hacerle creer que es el dueño de esa palabra. Él es un simple servidor, no anuncia algo que le pertenece, sino una gracia que le ha sido dada. Si reprende, enseña o denuncia, no lo hace desde su propia santidad, sino como un hermano entre los hermanos, anunciando un mensaje que viene de lo alto. Oración. Mi Salvador, quiero contemplar tu santa humanidad, admirarme por la sencillez que guardaba tu infinita gloria, reconocer que realmente te hiciste igual a mí con los límites de mi pequeña existencia terrena. Enséñame a reconocer y a tomar en serio la vocación profética a la que me convocaste el día de mi bautismo, para que en mi vida cotidiana, en la familia, el trabajo, la escuela, la universidad y la calle, me convierta en un testigo de tu amor. Cuida y fortalece al Papa Francisco en su ministerio de pastor y profeta. Amén. Parroquia San Juan Evangelista, Parroquia Santísimo Sacramento y San Pío X, Arquidiócesis de Córdoba, Argentina.